La Organización Mundial de la Salud prevé que para el año 2020 el 20% de la población va a sufrir trastornos psicológicos. Yo no sé vosotros, pero a mí eso me parece una barbaridad. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando por dentro para que un 20% de la población vaya a sufrir trastornos psicológicos? ¿Tan mal estamos? ¿Qué es lo que nos pasa por dentro que no conseguimos entender? Pues vamos a necesitar conocer, interpretar, descubrir y gestionar nuestras emociones. Y gestionar las emociones no es controlar, es más bien lo contrario. Gestionar las emociones es aplicar ante cada situación la emoción adecuada para que nos procure nuestro bienestar. Entonces, hoy voy a hablaros un poquitín de cada una de las 6 emociones. Os voy a contar cómo deberíamos sentirlas, ante qué momento y qué es lo que ganaríamos con ello y cómo lo hacemos habitualmente y qué resultados obtenemos. Empiezo por el miedo. Y empiezo por el miedo porque es la emoción que nos ha permitido subsistir y sobrevivir como seres humanos. El miedo es la emoción que nos permite detectar las amenazas, los riesgos, los peligros, y así ganaremos en seguridad. Pero ¿cómo utilizamos normalmente el miedo? Pensamos que el miedo nos bloquea, y es verdad que el miedo nos bloquea. Nos bloquea siempre que lo sentimos cuando hay una amenaza. El estímulo para el miedo es la palabra amenaza, o riesgo, o peligro. Si no hay ninguna amenaza, ni nada que suponga que va a haber una amenaza, el miedo nos va a cerrar, porque es la emoción que cierra. Cierra para que los peligros no nos invadan. Pero si no hay ningún peligro del que cerrarse ni protegerse, pues nos vamos a cerrar a cosas importantes que podrían ser interesantes para nosotros. Porque la seguridad, vamos a preguntarnos un poquito, ¿qué es la seguridad? Casi todo el mundo, si yo os preguntara a vosotros, me vais a decir, bueno, pues que tener dinero para pagar la hipoteca, el colegio de los niños, casi siempre lo basamos en el tema económico. Pero casi todos conocemos personas ricas o con mucho dinero que se sienten inseguras porque temen perder algo, temen perder el poder. El poder es lo que nos hace muy vulnerables. Entonces, ¿cómo conseguimos esa seguridad que todos buscamos y todos necesitamos? Con el autoconocimiento. Autoconocimiento profundo, y eso también nos lo da la emoción miedo, porque nos permite observar y nos permite diagnosticar. Si yo me diagnostico, me autodiagnostico y veo que en determinadas ocasiones puedo ser un peligro o una amenaza para alguien, y también puedo diagnosticar que otras personas en determinados momentos pueden ser una amenaza para mí, en ese momento podemos establecer esos límites para estar más seguros. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces, si ves la amenaza, vamos a poder activar mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son, primero, observar, diagnosticar el grado de peligro o de amenaza que pueda representar eso para nosotros. Vamos a poder poner límites, vamos a poder decir que no, vamos a poder imponer normas y vamos a exigir respeto, siempre sobre la base de que nosotros también nos respetemos. Pero ¿qué es lo que nos pasa habitualmente con las amenazas? Que no las vemos. ¿Y por qué no vemos las amenazas? Primero porque no observamos, vamos por la vida un poco a lo nuestro. Entonces, como no las observamos, pues se nos escapan y se nos cuelan. Otra forma de por qué no vemos las amenazas, pues porque no nos gusta decir no. No nos gusta poner límites, no nos han enseñado a decir que no. Entonces decimos que sí a todo el mundo y al final incluso nos arrepentimos muchas veces. Cuando no ponemos límites ante una amenaza, acaban invadiéndonos. ¿O no? Siempre, seguro. Y cuando nos invaden, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos? Quejándonos. Entonces, que sepáis que cada vez que os quejáis por algo, habéis tenido en vuestras manos una herramienta poderosa, que es la emoción miedo, para poner límites y para obtener mayor seguridad.